como tetero hasta los 8 años. Y él era que yo tenía que licuarle con la leche. Yo le cocinaba el alimento con zanahoria, con guayaba, con lentejas, yo todos los días le hacía algo diferente. Sí. ¿No tomaba teta? No, a los niños. Hasta la mami no gusta. No gusta, mami, no gusta. Él se me enteraba mucho de la amígdala. Entonces, cuando yo le la jarra esa de toporol grandota, la más grande. Entonces se la tiene yo con la leche así. Y el mismo una vez. En Muy buenas noches, estimados participantes. Los saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de enfermedades infecciosas y parasitarias podales, parte de lo que es del diplomado respectivo de patología podal. Asimismo, el ponente a cargo es por el podólogo Marco Antonio Hernández. Antes de comenzar, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el podólogo solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, material, clase grabada, estaremos dejando el contacto en el chat. Podólogo, muy buenas noches, le doy el pase. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, gracias Galenos por la oportunidad. Gracias a todos por estar aquí. Esta noche vamos inmediatamente a considerar este tema, ya que tenemos tan solo unos 55 minutos para el mismo y está bastante álgido. Vamos a hablar de enfermedades infecciosas y parasitarias podales. Sin duda, podemos decir que las enfermedades infecciosas representan un importante problema de salud. Con el desarrollo y en las últimas décadas del siglo pasado, los antimicrobianos, la inmunoterapia, se insinuó en algún momento que alcanzaría el control de estas enfermedades, pero en la actualidad continúa afectando a millones, es decir,
cuando se descubrieron los antibióticos. Muchas organizaciones médicas, como la Organización de Medicina de Norteamérica, se apresuró a decir: el fin de las enfermedades infecciosas ha llegado, por lo tanto la medicina tendrá que encargarse del resto, ¿verdad? Entonces, no. Vemos cómo hoy día siguen surgiendo algunas enfermedades infecciosas que se presumían desaparecidas. Ahora tenemos la versión 2.1, versión recargada, etcétera, de aquellas enfermedades infecciosas. Entonces, lejos de pensar que la lucha de los enfermedades infecciosas está por terminar, no, parece que se está renovando. Basta con recordar toda la situación en los años 80 del surgimiento de la fiebre rosa, el SIDA, y después la valoración hasta la aceptación del llamado síndrome de inmunodeficiencia humana, pasando por las diferentes situaciones de los variantes de gripe amarilla, asiática, aviar, etcétera, H5N1, H1N1 y ahora el coronavirus. Entonces, en ese sentido, las infecciones continúan siendo una amenaza. Hay referencias claras desde la antigüedad, desde tiempos neolíticos, que esta cobraba vidas. Sí, basta con hacer análisis antropológicos y arqueológicos de núcleos urbanos en la antigüedad para determinar que, en efecto, muchos de la población morían por infecciones. Entonces, conforme el hombre fue desarrollando las ciencias y entendiendo lo que eran las enfermedades desde un punto de vista más coherente y científico, el descubrimiento y la relación de los elementos patógenos variados, incluidos los microorganismos, para dar desarrollo a ciencias como la bacteriología, la infectología y demás, entender plenamente el papel que juegan los microorganismos, virus, bacterias, parásitos y otros en el azote de la enfermedad. Así es que, sumado a todo lo que la humanidad tiene que soportar en este mundo y sus diferentes flagelos, la infección sigue cobrando víctimas. Pero, ¿qué es la infección? Una infección se define como la presencia, la multiplicación de un microorganismo en el huésped. Necesariamente tiene que haber un microorganismo, el cual busca un medio de transporte para llegar a un huésped a través de una puerta de entrada, encontrar las condiciones propicias para su invasión y después su proliferación, lo que en ese sentido va a provocar signos y síntomas. En ese sentido estamos hablando de infección. Cuando dichas infecciones al parecer están perviviendo en el huésped sin mayor problema, decimos que son infecciones asintomáticas, y cuando estas a través del proceso del propio organismo nos dan signos y síntomas, decimos que es una infección clínica. Los microorganismos y el ser humano están altamente vinculados a través de diferentes situaciones ambientales y otras situaciones que van a hacer que un microorganismo en un momento dado se convierta de ser saprófito en parásito y después en patógeno. Así es que hay otras clases de infección debido a la presencia de otras clases de microorganismos denominados parásitos. La presencia y proliferación de parásitos en un huésped se denomina como parasitosis. Si bien aplicar el término parásito dentro de los nichos ecológicos se refiere a un organismo el cual habita dentro de otro a expensas de él, únicamente para tomar de él algunos recursos, alimento, sin dar nada a cambio, en ese sentido, estamos hablando de un parásito. Sí, hay varias clases de parásitos, desde los helmintos, gusanos, hasta protozoarios, sí, que son macroscópicos,
pasando por artrópodos, pequeños insectos, hasta llegar a pequeños vectores microbiológicos, como serían los hongos. Desde un punto de vista más estricto, los microorganismos fúngicos se constituyen en parásitos, porque de alguna manera están ahí en el sustrato del huésped, alimentándose de él. En ese sentido, estos microorganismos se están convirtiendo en parásitos. Así es que en estos capítulos vamos a hablar de las parasitosis cutáneas. Si bien hay parásitos exofíticos y endofíticos, como algunos tipos de helmintos, parásitos, toxoplasmas, protozoarios en ambientes de sangre, linfa o líquido intersticial, hay algunos otros que se mantienen en espacios viscerales, intestinal y demás, y otros cutáneos o en sus anexos, lo que llamamos exofíticos. Y algunos como hongos, dermatofitos, levaduras. ¿Sí? Bien. Los brotes mortales y las nuevas enfermedades han desafiado la existencia humana. Han afectado profundamente la economía, la cultura, el comercio, matando a líderes mundiales, derribando imperios, afirma David Morens, experto en enfermedades zoonóticas del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Basta con ver la peste negra, cómo terminó con 2/3 partes de la población mundial hacia el siglo IX aproximadamente, cuando la Edad Media, y bastaron 2 o 3 epidemias de la peste negra para prácticamente modificar la historia humana y su futuro, llegando a la presencia de muchos virus y bacterias que están detrás de todos estos brotes generalizados. Y a pesar de hablar del comportamiento humano, que ha cambiado eso, poca gente se da cuenta, por ejemplo, el sarampión, la peste y otras enfermedades que se remontan a miles de años atrás con orígenes neolíticos. Basta con hablar acerca del año 2012, donde un brote de sarampión en el parque de diversiones de Walt Disney dio varias personas infectadas del mismo. Entonces, tal parece que la historia se va a estar repitiendo en ciclos. Entonces, aunque se han desarrollado teorías sobre el contagio, se han ideado métodos para combatir las enfermedades, no sería hasta la segunda mitad del siglo XIX y en adelante, durante el llamado positivismo médico, que se comenzó a entender la causa, la transmisión, la prevención, el posible tratamiento de las enfermedades infecciosas, muy especialmente después de Louis Pasteur, que lanzara su teoría del germen. Esto, sin embargo, no nos libró del flagelo reciente hace algunos años atrás, de inicio con la pandemia mundial del SARS-CoV-2, lo cual nos hizo ver que a pesar de tener una alta tecnología, supercomputadoras, redes sociales, comunicación en vivo, el mundo es una aldea, grandes avances en medicina, medicina molecular y demás, a pesar de todo, nos tomó desprevenidos y fue una guerra que perdimos, la cual todavía seguimos sufriendo. Esta eterna lucha del ser humano contra agentes microbianos es uno de los capítulos más apasionantes de nuestra historia, y desde luego en un futuro, tal vez y solo tal vez, esto siga marcando la existencia actual y pasada de el género humano. Hablando un poco ahora de las parasitosis cutáneas podales, no obstante, tenemos que clasificar solo estos dos grupos, artrópodos y gusanos, dentro de la acepción parasitosis cutáneas, aunque de paso sabemos que existen muchos otros medios como los protozoarios, Leishmania, tricomonas. Vamos a tocar el reino fungi, solamente algunos agentes de estos, no todos, y artrópodos y gusanos. Entonces, a continuación vamos a
poner la clasificación básica de estas infecciones que están vinculadas a las extremidades. En este sentido, entonces, se les llaman acrales. Acrales, porque están vinculadas a los extremos. Y uno de estos son los pies, es decir, podales. Y aunque más o menos todas estas tienen manifestaciones de índole sistémico, finalmente tienen una afectación en los extremos, sobre todo en los pies. Primero, hablamos de infecciones víricas o virales, el molusco contagioso, que se incluye dentro de la familia de los Poxviridae, poxvirus, diferentes de otros poxvirus. Es el único representante del subgénero también designado como Molusipoxvirus. La infección del molusco contagioso está limitada a la especie humana. Es exclusivo del género humano. En la actualidad se considera un marcador de fases tardías del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, puesto que parece encontrarse en todo ámbito y sector de la población, y cuando el ser humano está inmunodeprimido, este se manifiesta. De ahí que sirva como un marcador de las fases tardías del VIH. Es un factor de riesgo de contagio el molusco contagioso, al igual que otras lesiones víricas. Es la visita frecuente a piscinas, gimnasios, duchas, ya que este mismo, la naturaleza del virus, es altamente inoculable, puesto que la transmisión del mismo es facilitada por pequeñas heridas en la piel. Se recomienda extremar precauciones en estos lugares de ocurrencia pública. Este molusco contagioso es una lesión cutánea papulosa tumoral de origen viral benigna que se observa principalmente en la infancia, en que son precisamente los tiempos de la adaptación del sistema inmune, y en adultos sexualmente activos y en algunos individuos inmunodeprimidos. Vamos a observar, como vemos aquí en la ilustración, una pápula cupuliforme redondeada, un centro deprimido, lisa, brillante, de unos 5 milímetros de diámetro, perladas, color carne, a menudo umbilicadas centralmente. Eso es lo característico. Van a ir evolucionando y hasta que la parte central blanquecina. Vamos a ver que se expulsa fácilmente un líquido por compresión. Aunque se observa en cualquier punto de la piel, es raro encontrarla en palmas y en las plantas de los pies. Las lesiones suelen ser asintomáticas, aunque a veces hay prurito intenso y el 10% parece haber una reacción eczematosa inflamatoria alrededor de las pápulas. El molusco es altamente contagioso y una mínima porción vamos a encontrarlo en pies y manos, por lo menos en pacientes inmunodeprimidos y en aquellos que no han sido atendidos. Verrugas. Las verrugas son neoformaciones epiteliales benignas locales inducidas, exofíticas y endofíticas. Son producidas por una infección del virus Papoviridae, un papiloma humano. Van a producir hiperplasias epiteliales debido a la proliferación de infiltrados dermatofíticos en la zona papilar dérmica, formando grandes excrescencias lobulilladas, crecidas, hiperqueratóxicas. Desde luego, hay una variedad de más de 100 virus de Papoviridae, más sin embargo, todos estos han estado siendo estudiados y están identificados. Cada uno tiene su lugar de predilección. Este virus va a producir por una reacción inflamatoria del sistema inmune estas lesiones, y sin embargo dichas lesiones pueden contener el virus, pero tan solo son una reacción local de la presencia del virus. Van a tener en pies y manos
estas zonas de crecimiento lobulillado exacerbado, sésil con superficie hiperqueratósica simple, con tendencia a formar tilomas y elomas. Sin embargo, estos no se deben confundir con los verdaderos papilomas. Son generalmente dolorosos y aunque esta dependerá de la proliferación y la ubicación anatómica. Si la proliferación es endofítica y progresan en profundidad, van a comprimir terminaciones nerviosas. Por lo regular, la lesión está en forma de coliflor, aunque es de la misma naturaleza que la plantar debido a la ubicación, una queda a expensas superficial, lo que sería exofítica, y la plantar entonces es endofítica. Puesto que hay una gran vascularización en estas lesiones, estas se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, las verrugas plantares, que son misma manifestación de estas lesiones, pueden proliferar enormemente, ser solitarias y por lo regular endofíticas. Lesiones redondeadas, generalmente hiperqueratósicas con un halo blanco, en la cual hiperqueratosis de halo vemos que se altera el patrón papilar dermatofítico, ¿sí? Siendo pues una lesión característica la cual ayuda a su diagnóstico. Hay algunas que son únicas, profundas, dolorosas, en placa y circunscrita, y sin embargo, dependiendo del tipo de paciente, puede existir varias, 20 o 30, lo cual se determina como papulomatosis o verrugas plantares en mosaico. Los agentes causales del papoviridae más común es 1, 2 y 4. Aunque los estudios microbiológicos y moleculares ahora nos dicen que hay una variedad de verrugas presentes en los trabajadores de las carnicerías y del pescado, vinculados también, además de estos, al 3 y al 7. El tratamiento, hay una gran variedad de tratamientos. El profesional debe de considerar entonces todas las situaciones especiales del paciente y atenerse a todas las guías presentes, tanto farmacológicas como prospectivas en situaciones de terapéutica. Sí, pueden ser químicas, ácidos, ácido láctico, ácido salicílico, físicos, crioterapia, coagulación, electrodisección, medicamentosas como la cantaridina o de plano la extirpación quirúrgica. Hay varias terapias hoy día muy aceptadas por el podólogo como la ablación con láser neodimio YAG, la punción en seco o la infiltración de algunos citotóxicos. Entonces, la elección se tendrá que hacer en base a diferentes factores, grupo, edad, extensión, número de lesiones, etcétera. La cuestión aquí es ser lo más efectivo posible, lo menos agresivo, la terapia más simple, tratar de acortar las molestias, los tiempos de recuperación, etcétera. Es decir, todo del tratamiento de verrugas debe ir enfocado, como siempre, a eficacia, coste, beneficio. Enfermedad mano, pie, boca. La enfermedad mano, pie, boca es una enfermedad enteroviral común causada principalmente por virus Coxsackie A6, A16 y otras variedades Coxsackie A2, A5, A9, A10, B2, B3, B5. Se observan ampollas vesiculosas grises ovaladas profundas caracterizadas por diversos tamaños. Los acompañan frecuentemente lesiones similares en la cara dorsal y en los dedos lateral a los dedos, en comparación con la presencia clásica atípica mediada por el Coxsackie
A6 se caracteriza por una distribución mucho más extendida en un patrón polimórfico, alterando en general la anatomía, pero especialmente en las extremidades. El exantema de esta enfermedad mano, boca, pie a menudo está precisada en una etapa podrómica, accesos febriles, pérdida del apetito, odinofagia, dolor abdominal, hasta que se instalan estas lesiones papulomatosas en mano, boca y pie. El diagnóstico presuntivo debe de confirmarse a través de pruebas del material viral de la ampolla o líquido cefalorraquídeo a través de una prueba PCR o muestra de biopsia. Aunque la enfermedad se autolimita, hay que estar vigilando al paciente y dar terapia antiviral e inmunomoduladora desde el principio o tempranamente, ya que puede haber complicaciones como meningoencefalitis, lo que lo hace de cuidado. Virus herpes simple es un remanente de un virus pariente de la varicela, ¿verdad? El cual se estima que en la prevalencia subclínica o asintomática, un gran sector de la población lo tiene. Es decir, alrededor del 90% de la población registra anticuerpos por la presencia del mismo, ya sea por vacunas o porque en algún momento dado obtuvo el virus herpes, el cual se instala profundamente. No es posible eliminar el virus hasta hoy, por lo menos en los últimos estudios, no se ha hablado acerca de una terapia para eliminar el virus de una forma radical. Sin embargo, hay que entender que este virus se va a instalar sobre todo en las células epiteliales, adaptando su material y mezclándolo con el propio de la célula, lo que le permite pervivir de una forma discreta. Sobre todo los niños van a ser un aspecto, un objetivo de este virus, ya que el mismo se contagia con contacto íntimo. Los niños en las guarderías es muy común por el contacto que ellos tienen naturalmente a tocarse, a abrazarse, jugar y tener contacto. La manifestación cutánea acral más frecuente son esos panadizos herpéticos después de la autoinoculación del virus, lo cual es una pápula circunscrita eritematosa de fondo eritemático, muy sensible, con líquido transparente, con gran tendencia a la confluencia, lo que va a formar grandes placas o ampollas. Pueden ir curando gradualmente, sin embargo, se recomienda para determinar y evitar los brotes o que se hagan extensivos a la familia, tratamiento con retrovirales, antivirales tópicos como aciclovir, famiclovir, velaclivir, como opciones terapéuticas ante esta presentación. La más conocida de estas se le conoce como el herpes zóster. Bien. Parecovirus humano 3, infección de parecovirus humano número 3, generalmente presente en neonatos y lactantes, pequeños en condición tipo de sepsis con fiebre, taquicardia, taquipnea extrema. Ya que este puede comenzar con una invasión y eritema palmoplantar. Característicamente aparece en el segundo o tercer día después del inicio de la fiebre y desaparece simultáneamente entre 2 o 3 días con la defervescencia, es decir, cuando la fiebre se dé, y por lo regular no deja cicatriz. El mismo, la erupción eritematosa es sugestiva, pero no patognomónica. Por lo tanto, al observar una situación como de escaldadura en un neonato o lactante,
con febrículas o fiebres, se haría o se debería de sospechar y hacer prueba líquido cefalorraquídeo o PCR en suero. ORF o ectima contagioso es una infección viral zoonótica, ¿sí? Causada por el virus parapox que se contrae en contacto con ovejas y cabras infectadas, lo cual el ectima se determina como una infección viral de índole laboral, sobre todo en los trabajadores de la lana o que trabajan con las cabras. Suele presentarse de 3 a 7 días después de la inoculación, comenzando por un pequeño bulto firme rojo azulado rojizo que evoluciona como vesícula, pústula, ampolla hemorrágica con costra y finalmente que puede curar espontáneamente 6 a 8 días sin cicatrices. Sin embargo, puede haber complicaciones como sobreinfecciones bacterianas por el rascado, el mal manejo, reventar ampollas, linfagitis, linfadenopatía, eritema multiforme o el pénfigoide ampolloso, lo cual entonces, a pesar de que hay un proceso de curación natural, se debería de extremar precauciones, higiene e iniciar pues el diagnóstico y el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo se parece mucho a el eczema perniótico, ¿verdad? Síndrome purpúrico de guantes medias, el síndrome purpúrico o pápulo purpúrico de guante media es una manifestación distintiva relacionada con el parvovirus humano. Sí, ese virus que le da sobre todo a los canes, el parvovirus, pero este es netamente humano, afectando principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, también se ha notificado después de infecciones por el virus del Epstein-Barr y el micoplasma, por ejemplo. El citomegalovirus también puede provocar esta situación. Estamos hablando que comienza con un edema eritematoso, manos y pies, evolucionando una erupción monomórfica de pápulas, máculas purpúricas con una marcada demarcación en tobillos y muñecas. La resolución espontánea viene en 1 o 2 semanas, pero a veces hay descamación constante con secuelas a largo plazo. El adenovirus, como acabamos de decir, y el virus sincitial respiratorio también puede producir y evolucionar hacia máculas, pápulas purpúricas, pero que permanecen brillantes y eritematosas. Se pueden realizar pruebas virales para confirmar la presencia y utilizar antivirales tópicos. Infecciones bacterianas. La endocarditis infecciosa, que es una de las infecciones vinculadas al sistema cardiovascular y cardíaco mucho más frecuente, estamos hablando de una infección causada por bacterias tipo estafilococo, streptococo, bacilo gram positivo negativo, que van a ingresar al torrente sanguíneo y se asientan en el pericardio o en una válvula cardíaca alterando la función, pudiendo entonces resultar en una embolización distal, lo que nos van a dar pequeñas formaciones de trombos y de vegetaciones, dándonos algunos signos característicos acrales. Vamos, las máculas eritematosas, violáceas, no dolorosas en las palmas de las manos se conocen como lesiones de Janeway. Además de las hemorragias en astillas en el lecho unguial, esto nos hace sospechar de precisamente la endocarditis. Los criterios modificados de Duke al ver algunas de estas señales que observamos aquí es precisamente el cultivo del suero de unas horas de distancia del uno del otro y cuando son
positivos, se puede hablar precisamente de la endocarditis. Ese es el criterio de Duke. Es importantísimo, entonces, actuar rápidamente. Es una situación de urgencia porque puede provocar complicación que lleve a la pérdida de la vida. Se requiere de una intervención, hemodinamia, soporte, líquidos y sobre todo antibiótico, terapia y vigilancia estrecha. Gonococcemia, Neisseria gonorrheae, diplococo aerobio gram positivo, que produce la gonorrea, aunque principalmente se instala en tracto urogenital, también hay situaciones urorectales y faríngeas. Las infecciones neonatales son el resultado de la exposición a las secreciones cervicales en las madres infectadas durante el parto. En niños preadolescentes, la infección gonocócica probablemente indicativa de abuso sexual. Puede complicarse con sepsis, meningitis, artritis, conjuntivitis y que llegan a ser complicaciones graves. Hablando de las situaciones de las lesiones, la infección gonocócica diseminada se divide en dos tipos de síndromes clínicos: síndrome de tenosinovitis dermatitis y el síndrome de artritis séptica sin lesiones de piel asociadas, lo cual sencillamente va a hacer que dicho Neisseria se instale profundamente en el tejido fibroso tenosinovial, afectando articulaciones, dando un síndrome de artritis séptica y pudiendo producir sepsis, lo cual la gonococcemia en este sentido puede ser peligrosa. Las lesiones son típicamente pocas en números y ocurren en uno o más grupos, a menudo comenzando como se observan aquí, máculas petequiales puntiformes que van progresando a pápulas, después vesiculopústulas que confluyen en ampollas y que pueden sufrir necrosis y hemorragia. Aunque las lesiones dérmicas y tratamientos suelen curarse sin dejar cicatriz durante 4 o 6 días, es importante la identificación y la instalación temprana de antibióticos o tratamiento con ceftriaxona, lo cual es fundamental para evitar las complicaciones que acabamos de mencionar. Meningococcemia, Neisseria meningitidis, diplococo aeróbico gram positivo, residente en el tracto respiratorio superior, se va a transmitir vía respiratoria a través de gotitas de aerosol y secreciones nasofaríngeas. Las presentaciones clínicas son comunes de la enfermedad meningocócica, son las meningitis y meningococcemias. La infección aguda del tracto respiratorio superior o inferior a menudo producen invasión sistémica, sí, produciendo, según vemos aquí en la ilustración, petequias que suelen aparecer primero en los tobillos y en las muñecas, luego en las axilas, los cuales se van extendiendo, produciendo un fondo rojo que va convirtiéndose en cereza, en palmas y plantas, hasta ver exantemas extendidos, macupapulares oscuros y marrones. En raras ocasiones se pueden esta Neisseria meningitidis causar sepsis, al igual que la anterior. Por lo tanto, es necesario, ante la sospecha, ordenar cultivo y actuar rápidamente con antibiótico. Por lo general, lo más común es utilizar la penicilina G vía intravenosa. Síndrome de pie caliente por pseudomona. El síndrome de pie caliente por pseudomona es un subtipo de foliculitis de la bañera de hidromasaje, en la cual la pseudomona aeruginosa, al encontrar un caldo en las piscinas, jacuzzis, tinas y demás, junto con la fricción y la permanencia de la persona allí,
Por lo regular entra a través de los folículos, la pseudomonas aeruginosa. Los niños afectados desarrollan lesiones en la planta de los pies, en las palmas de las manos de 8 a 48 horas después de la exposición. Estas lesiones se manifiestan como placas eritematosas, dolorosas, sensibles, con pápulas, pústulas, nódulos pruriginosos. Ocasionalmente, una erupción urticariana concomitante aparece en el tronco y las extremidades hasta que se instalan dichas lesiones en las zonas acrales. Las lesiones cutáneas por infección de pseudomonas aeruginosa inoculada externamente son generalmente autolimitadas. Sin embargo, debe de iniciarse el tratamiento con fluoroquinolonas, más cuando típicamente se observa al niño que entra en alberca y inicia con una otitis, la cual en unas cuantas horas se vuelve supurativa, lo cual nos tendría que alertar de una posible intromisión a través del medio óptico de dicha bacteria, lo cual nos alertaría para el tratamiento pronto. Fiebre maculosa de las montañas rocosas. La fiebre maculosa de las montañas rocosas es producida por una bacteria, sí, poco reconocida, al menos en los países tropicales, ya que es mucho más común en países del hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos, por la Rickettsia rickettsii. Esta es una bacteria intracelular obligada de algunos artrópodos como la garrapata. Entonces, hablando precisamente, la garrapata sirve como vector de la rickettsia. Durante la fase temprana, por favor, micrófono, no pude cerrarlo. Doris, no puedo cerrar micrófono. Gracias. El exantema aparece característicamente 2 a 5 días después del inicio de la fiebre con máculas eritematosas pequeñas, muy pequeñas de 1 a 5 milímetros que van palideciendo inicialmente en muñecas y tobillos. Esta puede ser o ir degenerando hasta complicarse incluso con sepsis, lo cual el tratamiento recomendado debería de iniciarse tempranamente con dicloxacilina. De esta manera se reduce la mortalidad. El tratamiento nunca debe retrasarse mientras se espera cualquier prueba, ¿sí? Ya que por lo regular a menudo se prevén algunas pequeñas tomas o biopsias para el cultivo, pero cuando se observan dichas lesiones, entonces debería de iniciarse prontamente. La sífilis, el azote de la humanidad desde tiempos muy antiguos, el Treponema pallidum, hasta tiempos más modernos, es el Treponema pallidum como tal es una bacteria de afectación, sobre todo mucocutánea, pero que se va a instalar y afectar prácticamente todo el sistema. En un inicio, la sífilis puede observarse lesiones petequiales con gran infiltrado trombocitopénico severo, lo cual nos va a dar pápulas marrones induradas en todas las plantas y las manos. Aunque estas después se pueden ir extendiendo prácticamente todo el cuerpo. Puede ser a través del contacto sexual por alguien infectado o ser congénito tardío, es decir, verticalmente en niños que nacen por madres infectadas. Y el tratamiento de elección aún hoy día son antibióticos de índole penicilínico. Dactilitis tuberculosa.
Es una propagación de la Mycobacterium tuberculosis. Sí, esta que se presumía desaparecida, pero que aún hoy día sigue dando muchísimas personas infectadas, sobre todo en países asiáticos y pobres como la India, etcétera. El Mycobacterium tuberculosis desde hace poco va a subyacer cuando entra el sistema en el sistema linfático, puede afectar subcutáneo y llegar incluso a los huesos. La afectación tuberculosa de los pequeños huesos tubulares de manos y pies es conocida como dactilitis tuberculosa. Y esta es una presentación poco común de dicha tuberculosis. La radiografía simple es la mejor fuente de evaluación y diagnóstico para la misma por la gran afectación de los espacios óseos y articulares. El tratamiento antituberculoso adecuado puede traer la curación prontamente. Sin embargo, los huesos afectados de un contorno normal en la mayoría de los casos puede seguir afectándose dentro de los próximos 3 años hasta su recuperación. Erisipela y celulitis. La erisipela y la celulitis son muy similares, ¿sí? Son infecciones cutáneas agudas debido a la intromisión de una bacteria, generalmente Streptococo beta hemolítico del grupo A, y en otras ocasiones estafilococo aero resistente o meticilín resistente, que pasa más allá de la piel. Los principales factores de riesgo son insuficiencia venosa, obesidad, edema, linfedema, antecedentes de erisipela o celulitis, es decir, puede haber a repetición, inmunodeprimidos o inflamaciones cutáneas, diferentes dermatosis, dermatitis y heridas pueden ser o complicarse con celulitis o erisipela. La erisipela afecta la capa más superficial de la dermis. Por lo tanto, se va a ver una mancha eritemato bien definida con bordes nítidos. En cambio, la celulitis, como es más profunda, los bordes van a ser mucho menos nítidos. Entonces, eso son una de las características que van a diferenciar a las dos, aunque prácticamente pueden existir en extremidades superiores, tronco y sobre todo cara. Es también común encontrarla en las zonas sacrales inferiores, pie y pierna, precisamente por la facilidad de la inoculación. Vemos placas eritematosas bien delimitadas, dolorosa y caliente, erisipela, fiebre, adenopatía satelital y linfagitis, lo cual resulta casi característico. En casos de dolor desproporcionado de las lesiones cutáneas, hipoestesia, extensión rápida en signos locales, crepitación, necrosis cutánea o alteración severa del estado general, hay que pensar en una fascitis necrotizante, la cual es una urgencia quirúrgica, la cual fascitis necrotizante puede provocar el síndrome compartimental, agravando el caso, poniendo en peligro la vida y la pérdida orgánica. Otra de las complicaciones, tanto de la erisipela como de la celulitis, es la síndrome del choque séptico, conocido como sepsis o septicemia. Los principales diagnósticos diferenciales: dermatitis de contacto, dermatitis por éstasis, por insuficiencia venosa, trombosis venosa, eritema migratorio y enfermedad de Lyme. El tratamiento es precisamente marcar con rotulador contornos, es decir, las características de la placa eritematosa, guardar reposo, tratamiento AINES, sobre todo antibiótico vía oral o intravenoso según la gravedad, prontamente.
hay que verificar y tratar posibles puertas de entrada, revisar y actualizar la vacunación antitetánica según los casos, sobre todo en pacientes de cohabitación, de casas rurales o con animales. Hospitalizar en los siguientes casos: niños menores de 3 meses, alteración severa del estado general del paciente, complicación local en personas de riesgo, como patologías crónicas, ancianos, riesgos de no cumplimiento, fracaso, tratamiento ambulatorio. Aquí tenemos cuadro comparativo de los dos, tanto de erisipela como celulitis. Algunas atípicas: piodermitis y el antrax. La piodermitis, infección bacteriana que se constituye por nódulos con pus, y el antrax por el Bacillus anthracis, zoonosis conocida como pústula maligna o carbunco, generalmente transmitida a través del ganado. Sin embargo, hay animales salvajes que también pueden sufrir esto. Parasitosis micóticas. Sí, podemos hablar de la Candida albicans, ferox tropicalis, glabrata, como la principal infección parasitaria vinculada a oportunista, paciente con inmunocompromiso, lo cual la hace muy frecuente en esta clase de pacientes. Puede haber sistémica, fúngica o simplemente dermatitis. Algunos lactantes en su nacimiento pueden presentar lesiones maculares, papulares, vesiculares y pustulosas, acrales y intertriginosas. En la podología, lo más común en las candidiasis, estamos hablando de las intertriginosas candidiásicas entre los dedos, pero comúnmente en la medicina vemos en los grandes pliegues. Además de esta presentación entre los dedos intertriginosa, vesículo pustulosa, también tenemos las candidiasis unguiales, onicomicosis, la cual en un sentido debe de estar sujeta a tratamiento cuando sea complicado con tratamiento antifúngico, anfotericina, y cuando es candidiásica únicamente en uñas con tratamientos locales. Hay algunas otras alteraciones como la hidradenitis ecrina neutrofílica, producida precisamente por el Mycobacterium, ¿de acuerdo? Entonces es otro agente causal. Hablando de los artrópodos, tenemos la sarna, escabiosis, producida por el Sarcoptes scabei, que es un ácaro, ampliamente distribuida en la población mundial. El ácaro que produce el sarna va a tener una lesión característica de surco acarino, como vemos en la ilustración, ¿sí? El cual puede irse complicando hasta tener verdaderos cuadros eritematosos, pustulosos, pruriginosos de las extremidades, y sobre todo cuando se da en un ambiente del hogar. Por lo regular, todos los miembros del hogar se contagian, haciendo pues esto, pues de cuidado, ¿verdad? Siempre se extreman las precauciones, limpieza, cambio de sábanas y el tratamiento con diferentes sustancias como el crotamitón y el lindane de naturaleza tópica. Sigue siendo valorado la ivermectina con muy buenos resultados. La ivermectina, no solamente ante esto, sino también ante pediculosis, ¿sí? Oncocercosis o oncocerquisis, filariosis, estrongiloides o estrongiloidisis y escabiosis. Las garrapatas, como ya mencionamos, también las garrapatas pueden producir muchos problemas de salud, como la enfermedad de Lyme, produciendo alteraciones neurológicas y llevando a la muerte. El tratamiento es muy similar, sobre todo en aquellos países de América del Norte donde es muy común y que por lo regular es por
situaciones de la época del año donde estos animales se reproducen más. La garrapata se va a fijar al paciente y puede inocular a través de sus picadura la Borrelia burgdorferi, que produce la enfermedad de Lyme. Es importante la identificación temprana y el tratamiento pronto con minoxiclina, sobre todo 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días para el tratamiento. La tungiasis, que es la pulga penetrans, es un tipo de pulga que brinca muy poco, se introduce bajo la piel, forma un inóculo, pone sus huevecillos, la cual es un azote en muchos países, puede complicarse con infecciones bacteriales, etcétera. El tratamiento sigue siendo el de elección, la ivermectina, junto con la escisión quirúrgica y la extracción por parte de personal calificado de dicho parásito. Lo mismo sucede con los helmintos y los gusanos, como la larva migrans, muy común, el gusano, Ankylostoma brasiliensis, ¿sí? El cual sigue siendo todavía de elección, tanto en extracción quirúrgica como albendazol, actualmente alternativa convencional, tiobendazol y pipericina alternativamente. Igual la miasis intestinal, es decir, a través de larvas de la mosca, la cual se puede introducir incluso en extremidades. Erythalis tenax, la miasis que se conoce como la larva cola de ratón, es la más común. Puede formar miasis foluncular, teniendo forúnculos donde la larva se instala y va creciendo hasta alcanzar un tamaño importante de 1.3 a 2.5 centímetros de largo hasta que eclosiona. O tenemos la presentación de miasis migratoria, la cual puede provocar que éstas invadan el tejido profundo y se vayan diseminando por la zona. Entonces vemos enorme complicación a través de las miasis. Los tratamientos, ¿sí? Siguen siendo la ivermectina y que esta pues es a través de la síntesis de Leptrectomyces evermitilis y la extracción quirúrgica. Entonces vemos cómo hoy día pues el azote continúa, hablando de estas infecciones, a tal grado que existe un curioso efecto llamado delusio parasitorum. Es una enfermedad psiquiátrica donde el paciente alguna vez tuvo alguna de estas enfermedades parasitarias y a partir de aquí desarrolla una alteración psiquiátrica donde el paciente se rasca constantemente hasta formar llagas, se autolesiona y él cree que tiene precisamente bichos bajo la piel, ¿sí? Parasitosis delirante, delicium parasitorum. Gracias, llegamos al final de la presentación. Me gustaría algunas de sus preguntas. Vamos a ver. ¿Hay algunas dudas, por favor? Los escucho los siguientes minutos. ¿Dudas? Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una curiosidad ¿Sí? Adelante. sobre el de Lucio, el último que hablamos, el que es psicológico. Sí. ¿Qué se recomienda? ¿Cómo procederíamos ahí? Okay. Miren, aquí la situación es de gran valor. Imaginémonos que la consulta de atención primaria podológica acude paciente, el cual podólogo desde luego es de gran valor aquí al recibir al paciente en primera línea. Segundo,
hacer una valoración completa, historia clínica y sobre todo vincular todo esto a los hallazgos físicos. Así es que tenemos que hacer minuciosamente una exploración dérmica, describir completamente las lesiones, incluso hacer alguna valoración con dermatoscopía para determinar el clase de lesión que estamos viendo allí. Y esto va a ser de enorme valor para determinar si en efecto estamos ante un evento real diferente dermatosis o es una verdadera complicación a través del rascado insistente de este paciente, porque eso es lo que hacen. Prácticamente se arranca la piel en las situaciones más graves, en las más ligeras, por decirlo así. Él dice es que siento bichos o dice que los tiene, y el rascado va produciendo escoriaciones hasta verdaderas ulceraciones. Entonces, el podólogo entrenado aquí es de gran valor porque inmediatamente por la característica de la lesión va a determinar, a ver, no, esto es autolesión. Por la forma, por los bordes, por etcétera, va a determinar que es autoinfligido, que no hay presencia de ninguna otra situación que nos sugiera presencia de algún parásito artrópodo, el minto, etcétera. En ese momento el podólogo entonces determina posiblemente y derivar a qué atención psiquiátrica, ¿verdad? Entonces sí, el podólogo aquí es de gran valor, precisamente en primera línea, cuando él determina que todo lo que ve allí no es compatible con presencia de ninguno de estos parásitos. Ahí es cuando ya se establece sospecha y hay que derivar a la atención psiquiátrica. Entonces, es de gran valor aquí, ¿de acuerdo? Y en ese caso, ¿cómo lo derivaríamos igual? Sí, Porque hay mucha gente que se lo puede tomar como que a eh, mal. claro, pero nosotros, por ejemplo, lo que tenemos que hacer allí es dar el parte del podólogo y poner ahí, debido a la valoración, características, exploración, hallazgos dermatológicos, no hay ninguna evidencia, se encuentra bla, tipo de lesión, presencia, hubo artrópodo, el minto, gusano, etcétera, por lo que se requiere de atención profesional psicológica, ¿verdad? O sea, tal vez la primera línea es decir, oye, atención psicológica más bien que psiquiátrica, porque sigue siendo un estigma, desde luego. Sin embargo, el podólogo tiene la obligación de, uno, informar la verdad, dos, poner por escrito y tres, dar una justificación. En este sentido, el podólogo ni incurre en responsabilidad, ni tiene por qué temer en situación de caer en controversia o ser grosero, ¿verdad? Hay maneras de determinarlo aquí para dejar que no es una cuestión meramente personal, sino que se ajusta a criterios clínicos. Desde luego va a haber pacientes combativos, ligeramente combativos, etcétera, pero es el quehacer del diario, son los gajes del oficio, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar, ni modo, pero hay que ser cautos y profesionales, ¿de acuerdo? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Para servirle. ¿Alguna otra duda? En este tipo de casos, eh, ¿habrían algunas indicaciones en específico, ya que son enfermedades que se pueden, que son contagiosas? ¿Habría algún tipo de... Bien, bueno, lo interesante es que el protocolo clínico podológico es un criterio clínico general de medicina, por lo tanto el podólogo pues está obligado
a todas las medidas de bioseguridad, barreras, guantes, vestimenta, gogles, desinfectantes, etcétera. Lo que hay que entender es que el podólogo, sin importar la situación del paciente, cuando el podólogo está en la línea de atención primaria, va a tratar a todos los pacientes como que si todos fueran contagiosos. Los va a tratar como que si todos tuvieran VIH, hepatitis, tuvieran parasitosis, etcétera. ¿En qué sentido los va a tratar? Es decir, extremar las precauciones. Si nosotros sencillamente seguimos nuestros protocolos clínicos ya previamente establecidos, bioseguridad, técnicas asépticas, limpieza, buen manejo del instrumental, manejo de los desechos, etcétera, no hay razón para pensar que el podólogo de forma especial tenga que sufrir o esté en mayor riesgo de contagio. Vamos, pienso yo que, por ejemplo, el personal de enfermería en atención primaria tiene mucho más riesgo que un podólogo porque ellas hacen eventos de curación más que podólogo en otras situaciones, punzocortantes, ponen varias veces al día punciones, medicamentos, o sea, inyectoterapia, tal vez que el podólogo ni siquiera tenga que recurrir a inyectoterapia, etcétera. Entonces, si nosotros vigilamos todo esto que ya existe en nuestros protocolos de cuidado, bioseguridad y técnicas asépticas, no deberíamos de pensar que de alguna manera estamos en riesgo. ¿De acuerdo? Listo. Y en cuestión con los familiares, ya que viven en una misma casa y todo. Sí, sí, sí. Hay que recordar, miren, en la situación de algunas cuestiones, ya sean por las zoonotias o porque de plano son pacientes, por ejemplo, en la escabiosis, me tocó ver un caso familiar, un niño de 5 años que empezó con esta situación, me lo llevaron y les dije, es escabiosis, y en efecto resultó que yo les dije, pues ahora toda la familia, y al rato toda la familia con signos y síntomas, y toda la familia se tuvo que poner en tratamiento. Entonces, aún el podólogo en situaciones de estas debe de estar alerta del vínculo familiar. Por eso, dentro de lo que es la historia clínica, antecedentes personales, estilo de vida, es cómo es la vivienda, quién vive allí, cuáles son las características. Recuerdo de un señor que acudió por onicocriptosis y entre todo el proceso se vio que él tenía ahí mismo en el domicilio un chiquero de cerdos, de marranos, y él le lavaba todos los días a los cerdos. Entonces, lo que se le dijo a este paciente, extreme cuidados, no lo haga, no se exponga. El señor regresó 8 días después con complicación en ese dedo, y lo que él dijo es que me puse a lavarle toda la suciedad a los cerdos, ¿verdad? Imagínense. Entonces, aquí la situación es igual. Si nosotros identificamos una anomalía de esta naturaleza, la comunicación expresa, expedita y clara con los familiares es esencial. Todas estas enfermedades que acabamos de ver, de infecciones, todas son infectocontagiosas, tanto a través de gotículas como de inóculos virales y demás. Allí es donde el podólogo debe de extremar, dar información a la familia e incluso determinar si toda esta tiene que acudir incluso a la revisión con médico y establecer situaciones de interconsulta. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Muchas gracias. Para servirle. Bien. Ok, sí. Sí, muy bien. No, no hay preguntas en el chat. Bien, chicos, si no hay más dudas, agradezco su atención. Gracias por estar aquí. Tenemos una cita prontamente, ¿verdad? Nos vemos próxima semana. Gracias a todos, gracias por sus comentarios. Espero que esta información haya sido valiosa para ustedes.
De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego, Cecilia. De nada, Rosalinda. Buenas noches, Diego. Por nada. De nada, Natalie. Hasta la próxima. Yulisa, de nada, gracias a ti. Pedro, de nada, también, gracias. Javier, también, hasta la próxima, gracias a ti. Gracias, Alfredo. Excelente, gracias, Alfredo. Igualmente, Berta, bendiciones. Qué bueno, gracias a ti, Rosa. Para servirte, gracias a ti.